Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Ramón Álvarez, miembro del equipo de BIMED, la primera feria virtual internacional de educación y tecnología organizada por Siena Educación. Este año hemos organizado diferentes eventos online debido a las circunstancias que tenemos a nivel mundial, entre ellas la Feria de los Colegios, las Puertas Abiertas Universitarias y la emisión de los premios Escuela Infantil. Actualmente estamos con BIMED, los resultados están siendo muy positivos y esperemos que disfruten de la ponencia de esta tarde. Esta tarde estamos acompañados por Javier Quevedo, asesor de orientación de Fundación Bertelsmann. Vamos a dar paso a la ponencia My Way Pass, orientación gamificada para jóvenes. Así que cuando el equipo esté preparado, iniciamos la ponencia. Buenas tardes y bienvenidos al Universo My Way Pass. En esta presentación me va a acompañar mi compañera Sara Sánchez, Project Manager de la Fundación Bertelsmann. También recordad que tenéis el chat y el foro para cualquier pregunta que os surja durante la presentación y las iremos respondiendo al final de la presentación. Entonces, aquí tenéis la herramienta My Way Pass. Os preguntaréis qué es My Way Pass. Es una plataforma online al servicio de la orientación. Como veis, además, está gamificada con la intención de que los jóvenes la encuentren atractiva y puedan hacerla suya. My Way Pass propone un viaje a través de diferentes etapas de la orientación para que nuestros alumnos entiendan qué es lo que tienen que ir haciendo y qué actividades de la orientación son importantes para ellos encontrar su vocación. Entonces, es una plataforma que nosotros ideamos porque llevamos mucho tiempo trabajando la orientación y vimos que a pesar de que hay muchos test que evalúan valores, competencias, no había ninguno que realmente propusiera una orientación individualizada a los alumnos y además vimos que, bueno, pues online tampoco había tantas. Entonces, esta plataforma surge para cubrir esa necesidad y empoderar realmente a los jóvenes en su proceso de orientación y que ellos, a través de este proceso, de estos planetas, puedan ir decidiendo qué es lo que ellos prefieren, quiénes son y qué es lo que van a hacer. Entonces, aquí estamos en una de las actividades. Como veis, cada uno de los planetas nos proponen unas actividades en función de una temática específica. Entonces, tenemos un planeta, Conócete, este primero, que nos va a proponer actividades de autoconocimiento. Y después vamos a seguir viajando por Sueña, Explora, Transforma, en los que vamos a ir proponiendo al alumnado pues, investigar el entorno en el que están, generar su propia hoja de ruta de orientación, hacia dónde se van a dirigir y después compartir todas sus reflexiones con el entorno. Además de que esta plataforma, como veis, está en español, también se puede traducir al catalán y al inglés. Lo tenemos habilitado para todos los idiomas, con lo cual se puede utilizar también a la hora de aprender inglés. Y después el elemento interactivo, que es clave para My Way Pass, lo encontramos sobre todo en la pestañita de My Galaxy Pass, donde los alumnos van a poder recopilar todas las actividades que van haciendo y van a poder descargárselas y después enviarlas por correo o compartirlas con orientación, con su tutor. Y esto es una pieza clave de My Way Pass. ¿Por qué? Porque nos permite en las tutorías tener un material de trabajo con todo el alumnado y con toda la clase y además permite al equipo de orientación tener más material también para trabajar con el alumnado en sesiones individuales. Con lo cual, My Way Pass no solo va a conseguir el empoderamiento de este alumnado, sino que además va a ser mucho más fácil el trabajo al tutor cuando tenga que dedicar esas jornadas a tutorías relacionadas con orientación profesional y además va a ayudar al equipo de orientación a planificar esa acción tutorial y a trabajar individualmente con cada uno de los alumnos. Hay un apartado específico que hemos propuesto en el que el tutor puede enlazarse, puede crear grupos específicos de sus alumnos y puede enlazarse con ellos. Esto le va a permitir ver las actividades que va haciendo su alumnado y poner comentarios para interactuar con ellos directamente a través de la plataforma. Y además de eso, la parte más gamificada de la plataforma la encontramos abajo,
Este es el avatar que nos va a guiar a través de los planetas y vamos a poder diseñar nuestro propio avatar a través del Avatar Shop, que es donde estamos entrando. Aquí vamos a ir comprando pues, un casco, traje, pegatinas e incluso, como veis, las mascotas que van a acompañar a nuestro avatar. Os animo, si no habéis participado todavía en el chat, a que nos intentéis decir qué animales son estas mascotas que veis aquí. Y bueno, os preguntaréis cómo compran estos complementos o estas decoraciones, y lo van a hacer gracias a estos años luz que van a ir acumulando. Esto también es una parte importante de la parte gamificada de la plataforma, porque se va a ir enriqueciendo a medida que los alumnos van completando las diferentes fases de MyWayPass. Entonces, cada actividad que realizan les va a sumar una misión, es decir, una misión es como una actividad, y van a ir sumando años luz y medallas que van a poder utilizar posteriormente para completar su propio avatar. Esto, como veis, está todo totalmente digitalizado, pero hemos encontrado centros educativos que están muy entusiasmados con esta parte de la plataforma y lo han sacado de la plataforma y lo han hecho suyo. Es decir, han utilizado todos estos años luz y estas medallas para proponer diferentes actividades y premios fuera de la plataforma en las sesiones de tutoría. Así que también os animamos a hacer vuestra la herramienta, que tiene además, como veis, esa ventaja. Estamos entrando en unas actividades, planetas, de manera totalmente flexible. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues que podamos planificar un programa de orientación completo a lo largo de diferentes cursos académicos, pero también lo que vamos a poder hacer es individualizarlo y adaptarlo a un curso específico, a una clase específica o incluso a un alumno específico. Es decir, podemos detectar necesidades en nuestro alumnado y después utilizar las actividades que creamos importantes para este alumno o esta clase, como he comentado. Otro aspecto importante del menú, del perfil que vais a encontrar, es materiales de difusión y videotutorial. Ahora os vamos a hacer una presentación un poco más general, pero aquí podréis encontrar una guía de uso, donde tendréis además propuestas de actividades que podéis hacer y un videotutorial. Este no es el único vídeo que vais a encontrar en la plataforma, además de toda la gamificación, que como digo es prácticamente un videojuego, lo que sí que cambia es el contenido. Vamos a tener unos youtubers, un par de chicos y una chica científica. Hola chicos, ya volvemos a esto. Como veis, que nos van a ir presentando cada uno de los planetas y van a ir acompañando, van a ir haciendo ese viaje por la orientación profesional con los chavales. Y esto, por supuesto, pues les va a ayudar a motivarse más para realizar los diferentes planetas y las diferentes misiones. Podría entrar a explicaros las diferentes actividades, pero esto nos llevaría demasiado tiempo. Así que lo que sí quiero hacer es dejaros con una persona que seguro que conocéis y que os va a explicar muy bien al menos dos de estos planetas para que los conozcáis mejor. Aquí os dejo con David Calle. El siguiente planeta es Sueño, y aquí el ejercicio consiste en proyectarnos. Como decía al principio, imaginad dónde os gustaría estar dentro de unos años. Imaginad cómo será vuestra casa, vuestro lugar de trabajo, la empresa a la que vayáis a trabajar, los compañeros que tendréis. El tercer planeta es Explora, y como su nombre indica, aquí las misiones van a ir de investigar. Se plantean actividades como visitar una empresa, tener una charla con personas mayores, como yo, que estén estudiando o trabajando en algo que te interese a ti. Está genial escuchar a las personas que ya están trabajando en alguno de los trabajos que tú piensas que puede ser tu futuro, porque de esa manera puedes ser muchísimo más realista. Sabrás qué opciones reales tienes a tu alrededor y, al fin y al cabo, la información es poder. Cuanto más informado estés, muchísimo mejor podrás elegir, eso es seguro. El siguiente planeta se llama Transforma, como la energía. Nada se destruye ni nada se crea, simplemente se transforma. Pero no vamos a hablar aquí de física. Se trata de, en ese planeta, Transforma, trazar nuestro camino. Veréis que en estas misiones, en las de este planeta, vais a tener que comparar opciones y plantear itinerarios concretos para ver cómo llegar a vuestros objetivos. Y la última... Vale, pues esto sería la explicación de los planetas que veis aquí. Como veis, hay un círculo de planetas que proponen una serie de actividades y después vemos que en el medio hay una especie de estrella que se llama Inspírate
y que nos va a ayudar mucho en lo que nos estaba comentando David Calle, ¿no? A crear ese itinerario y también a estar bien informados, porque la información es poder. Entonces, esto es un nuevo elemento que tiene MyWayPass, que desde luego creo que os va a ser muy interesante y que os voy a dejar que os explique mi compañera Sara Sánchez. Así que, Sara, cuando quieras. Pues muchas gracias, Javier. Y bueno, gracias a todos y a todas las que estáis al otro lado de la pantalla. La verdad que tengo mucha suerte en poder explicar este planeta o asteroide o estrella. A lo largo de todos estos años hemos ido realizando formaciones en centros educativos, recibiendo y escuchando todas las reflexiones y comentarios que nos hacíais llegar, y entonces hemos ido incorporando mejoras y adaptándonos un poco a las necesidades reales de los usos que tiene la plataforma. Inspírate originalmente tuvo una función, era un canal en el que podíamos compartir vídeos, compartir una serie de recursos, pero la realidad nos ha llevado pues, a adaptarnos, a hacer ciertas mejoras, y como retomando el hilo de David Calle y de Javier, efectivamente la perspectiva profesional es cada vez más importante, cada vez el mundo profesional, el entorno laboral avanza a tal velocidad que cada vez nos cuesta más, desde los centros educativos y desde los propios alumnos, cada vez nos cuesta más abarcar toda esa información o incluso llegar a acceder a ella. Entonces, esta mejora o esta implementación que hemos hecho ha sido precisamente para facilitaros o acercaros unas pinceladas de esa información actualizada sobre tendencias del mercado profesional, información sobre sectores con altas perspectivas de crecimiento, profesiones con futuro. Bueno, ya estáis viendo que lo que os vamos a ofrecer aquí es información detallada, precisa y de muy alta calidad sobre 60 profesiones con futuro. Esta sección la hemos podido nutrir de contenido gracias a la colaboración con Singularity Expert, que para los que no los tengáis ubicados, es una plataforma tecnológica que utiliza inteligencia artificial para procesos y pruebas de orientación. Y bueno, desde la Fundación compartimos esa visión de integrar la tecnología, de utilizar todas las herramientas que están a nuestro alcance para prepararnos y para prevenirnos de cara al futuro. ¿Cuáles son las expectativas laborales que tienen nuestros alumnos al alcance de su mano? ¿Cómo planificar itinerarios académicos y profesionales sin saber qué profesiones a qué profesiones van a poder optar? Bueno, son preguntas y reflexiones que llevamos ya años escuchando. ¿Cómo orientar hacia profesiones que aún no existen? Y entonces, bueno, lo que planteamos aquí es un primer acercamiento para que los alumnos tengan unas pinceladas de eso, qué está pasando, qué está ocurriendo en el mercado laboral, cuáles son las profesiones que tienen, dónde están esas salidas profesionales. Vamos a descubrir profesiones nuevas. La tecnología ha hecho surgir un sinfín de profesiones nuevas, pero también hay profesiones tradicionales, de las que todos conocemos, que con el uso intensivo de la tecnología pues se han transformado, y son estos perfiles y estas profesiones híbridas que ya muchos estaremos familiarizados con estos términos. Retomando también un poco las palabras de Juanjo Juárez de la presentación de esta mañana, existen infinitas profesiones, pero sin embargo hay muchos estudios, como el estudio Dream Jobs de la OCDE, que apuntan hacia que la mitad de los alumnos solo son capaces de identificar o de reconocer o de nombrar 10 de ellas, con lo cual esto es una limitación a la hora de proyectar el futuro y de tomar decisiones en el presente. Lo que aquí, como estáis viendo en la pantalla, estas 60 profesiones se estructuran en base a 6 bloques. Estos bloques tienen como base la clasificación de tipologías vocacionales de Holland, que seguro que para los docentes, orientadores, tutores os es muy familiar.
y todos tenéis muy en mente a qué se refieren cada una de estas cajitas, pero sin embargo puede ser que para los alumnos no sean tan fácilmente reconocibles o incluso no suenen demasiado inspiradoras. Por eso, aparte de quedarnos con esta foto, la idea y el objetivo es que investiguéis, que exploréis todas las opciones desde lo más general, como pueden ser estas categorías: artístico, creativo, empresarial, persuasivo, social, asistencial, técnico manual, oficina, administración o científico investigador. Vale, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de profesiones podemos encontrar aquí dentro? Y vamos a entrar precisamente en esta sección artístico-creativo para que veáis un poco todo el potencial que os puede ofrecer esta plataforma y esta sección. Como veis, cada una de estas categorías cuenta con 10 profesiones y si entramos, por ejemplo, en diseñador de videojuegos con realidad virtual, que nos puede sonar familiar a casi todos, pues ¿cuál es la información que vamos a encontrar en cada una de estas fichas asociadas a las profesiones? Lo primero que tenemos es el título, un título bien grande. Vamos a empezar a fijar nombres de nuevas profesiones o vamos a descubrir nombres que no teníamos presentes hasta ahora. Vamos a encontrar, por supuesto, información muy detallada de en qué consiste esta profesión, a qué se dedica un diseñador o una diseñadora de videojuegos, cuáles son sus conocimientos requeridos, cómo va a ser una pincelada de su día a día o cuáles van a ser sus principales tareas. Pero además de esto, también vamos a encontrar información sobre la realidad virtual en sentido un poco más amplio. ¿Qué es la realidad virtual? ¿A qué se refiere esta tecnología? ¿Qué otras aplicaciones tiene? ¿Cuál es la tendencia del sector? ¿Qué potencial o qué desarrollo, qué empleabilidad se presupone o se espera de este tipo de profesiones? Y incluso más abajo, lo que vamos a encontrar al final de la ficha es un itinerario formativo propuesto, dividido en distintos niveles, desde, pues en este caso sería grado universitario en desarrollador de videojuegos, más un máster, más un MOOC digital. Esta es una propuesta, pero como sabemos que los itinerarios formativos ya no son lineales, sino que existen múltiples combinaciones y opciones, porque la oferta formativa es inmensa y ya los alumnos no tienen que elegir entre formación profesional o universidad, sino que existen un sinfín de posibilidades. Existen los dobles grados, la formación profesional dual, formaciones digitales muy cortas, podemos realizar estudios de universidades al otro lado del mundo. Entonces, bueno, este es un primer punto de partida, pero a partir de esta información podéis trabajar con vuestros alumnos y con vuestras alumnas los itinerarios que puedan ser más adecuados para cada uno de ellos. Y para aprovechar el ratito que me queda, vamos a hacer un poco una exploración por otras secciones, como es el social asistencial, por ejemplo. Esta sección me parece especialmente reveladora porque las profesiones que pueden estar asociadas a este ámbito, al meter la capa o el uso intensivo de la tecnología, cambian completamente. Y entonces vemos títulos, por ejemplo, como experto en órganos 4D printing para humanos. ¿Qué es esto? ¿Cómo un alumno de tercero o cuarto de la ESO, qué se puede esperar de una profesión como esta? Pues bueno, aquí tenemos un primer acercamiento. ¿A qué se refiere la tecnología 4D printing? Bueno, yo que llevo ya años en el mercado profesional y estoy un poco en ese ritmo, no lo sabía. Con lo cual, esta información tiene un potencial tremendo, tanto para vuestros alumnos, para que puedan tener ciertas referencias, tener acceso, visualizar nuevos campos y nuevas áreas y explorar. Y también para vosotros, porque muchas veces en los centros educativos precisamente no es falta de información lo que hay, sino
probablemente un exceso de información. ¿Cómo podéis acceder de manera sencilla a información actualizada, de calidad, contrastada? Bueno, pues esto es un poco lo que hemos pretendido y lo que queremos hacer con esta sección. Y bueno, a partir de aquí os invito a los que ya seáis usuarios de MyWayPass, os invito a explorar esta nueva sección, y a los que todavía no sois usuarios de la plataforma, pues creo que es un buen momento para que os registréis. Sara, y una pregunta que te quería hacer. ¿Crees que esto también puede tener algún valor para los docentes? Sí, de hecho me alegro que me hagas esta pregunta. Para los docentes y para las familias. Lo he ido comentando a lo mejor de manera un poco deslavazada, pero sí, efectivamente. MyWayPass en general es una plataforma que está preparadísima y ofrece unos códigos muy naturales para que los alumnos se acerquen a ella de manera individual. Pero, sobre todo, es un recurso valiosísimo y una fuente de información para orientadores, profesores, tutores y, por supuesto, familias, que son una de las piezas más claves de todo ese acompañamiento del proceso de orientación vocacional y profesional. Perfecto, muchas gracias, Sara. Efectivamente, al final, si estamos dando nosotros orientación, tenemos que tener nosotros esa información, si no se haría muy complicado. Así que ahora vamos a pasar al siguiente apartado de esta presentación. Y lo que vamos a hacer es preguntarle a un centro educativo qué piensa sobre MyWayPass y esta plataforma. Para ello tenemos a un invitado, Manuel Alpañés, del Colegio San Patricio. Así que, Manuel, cuando quieras. Javier, buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos? estás? Mira, primero preguntarte, este nuevo apartado que nos ha presentado Sara, pues, ¿qué te ha parecido? ¿Cuál ha sido tu perspectiva? Bueno, en primer lugar, quiero daros las gracias por la invitación a participar en esta sesión, Javier, y me parece muy interesante. Vamos a ver, por supuesto, para nuestros alumnos y, como decía Sara hace un momento, también para los profesores, para mí como orientador. Es cierto que tanto ellos como nosotros muchas veces tenemos un número limitado de profesiones en mente. Entonces, bueno, ampliar ese abanico de mano de una herramienta como esta es muy importante. A mí me resulta difícil hablar de profesiones del futuro, sinceramente. Es verdad que todos intuimos una serie de áreas que sabemos que van a ser importantes, pero hablar de profesiones concretas tiene inherente la incertidumbre, son previsiones, según a quien preguntes tiene altas dosis de fantasía la respuesta. Entonces, a mí me gusta poder contar con un análisis serio basado en profesiones actuales, con proyección, con esa descripción y sobre todo ese nexo con los itinerarios formativos, porque al final nuestros alumnos, aunque es verdad que esos itinerarios formativos irán cambiando, son flexibles, pero toman sus decisiones en la actualidad. Entonces decía Sara hace un momento que se trata de una toma de decisiones en el presente y ese vínculo es muy importante. Efectivamente, efectivamente. Y sobre la herramienta MyWayPass, en global, ¿cuál fue la perspectiva cuando lo conociste por primera vez? Bueno, nos llamó la atención en primer lugar el atractivo visual. Es verdad que es una cosa, es diferente, ¿no? Entonces es una herramienta gamificada, atractiva de utilizar y eso es algo importante a la hora de tener un alumno, un adolescente motivado. A nosotros nos gustó que se trata de una herramienta completa. Al final abarca muchas áreas. Estabais presentando la del currículum, hay actividades de reflexión, abarca todas las áreas importantes de la orientación profesional y esa pues, lo hace muy completo. Ya personalmente, en nuestro caso, el que se pueda utilizar de forma flexible nos fue de gran utilidad. Al final, el poder adaptarlo a las necesidades de cada centro es algo importante. Entonces, no fuerza una utilización en un determinado orden exclusivamente, sino que, aunque sea una propuesta, nosotros la podemos utilizar de forma flexible y ese formato de plataforma es muy interesante. No es una cosa de un solo uso que se hace en Internet y que, pues, a no ser que le hagas un pantallazo o lo imprimas, ha quedado ahí, sino que el alumno puede volver a entrar, puede entrar con su orientador, nosotros accedemos a esos datos, ese formato pasaporte es muy interesante desde nuestro punto de vista. Perfecto. Aprovecho esto para comentar que otro aspecto de MyWayPass muy relevante es que los alumnos van a poder repetir las actividades tantas veces como sea necesario, con lo cual podemos hacer una actividad de autoconocimiento al principio de la etapa de la ESO y otra al final, con lo cual también estos alumnos, como decía Manuel,
van a poder tener una perspectiva de lo que han ido respondiendo. Y además de eso, comentar otro aspecto que es relevante, y es que a veces nos va a servir de complemento para actividades de orientación que ya organizamos en el centro, como puede ser una visita a empresas, ¿no? Tenemos un guión de cómo organizar una visita a empresa, una visita a ferias como aula, etcétera, etcétera. Y Manuel, te quería preguntar en este sentido, ¿cómo habéis usado vosotros en el pasado la plataforma de MyWayPass? Pues nosotros básicamente lo que hicimos fue integrarla en nuestro plan de orientación profesional. Nosotros tenemos un plan de orientación con una fundamentación teórica, unos objetivos generales y luego para cada uno de los cursos de secundaria unos objetivos a conseguir, ¿vale? A partir de ahí, cada curso pensamos de qué manera vamos a conseguir esos objetivos y secuenciamos las actividades por meses en función de eso. Con lo que nosotros teníamos por un lado y MyWayPass por el otro, donde nosotros pues, bueno, nos hicimos un perfil de alumno también, metimos en las actividades para ver qué se trabaja y de qué manera, y ya pues lo integramos pensando de qué manera podría sustituir o complementar aquello que ya estuviera en marcha. Principalmente en tercero y cuarto de la ESO utilizamos actividades relacionadas con el autoconocimiento y la toma de decisiones, pues como mi monstruo, mi mochila, los 3 espejos, por ejemplo, el mirador y el simulador espacial. Muy bien, veo que te conoces bien las actividades. Te voy a preguntar otra cosa. De estas actividades, ¿cuál sería tu preferida si tienes una y por qué? Bueno, a mí me gusta mucho varias. Aquellas relacionadas con la reflexión relacionada con el futuro o el pasado me parecen especialmente interesantes. Los 3 espejos, por ejemplo, o el mirador de los sueños, ¿vale? Esa clásica pregunta que muchas veces se hace a un adolescente, ¿y tú dónde te ves?, es muy difícil de responder. Entonces, el plantear una actividad relacionada con ese sueño futuro, por ejemplo, ayudar a desgranarlo, a identificar esos componentes que forman parte de ese sueño, los pasos que han llevado hasta ahí y redactártelo a tu yo presente, me parece una forma bastante interesante de ayudar a reflexionar. Y pues yo creo que esos saltos en el tiempo muchas veces cuestan. Perfecto. Aprovecho para explicar esta actividad. Es precisamente, como ha dicho, una carta que ellos tienen que redactarse viéndose desde el futuro para su yo presente. Y como decía, pues tiene esas diferentes etapas de cómo he llegado hasta aquí, en qué situación me encuentro, no solo a nivel profesional, sino también personal, etcétera, etcétera. Me alegro mucho de que hayas mencionado esta actividad porque a mí también me gusta mucho. Y has comentado que lo usáis mucho en tercero o lo habéis usado en tercero y cuarto de ESO. ¿Cuál crees que sería el curso adecuado para empezar a utilizar MyWayPass? En nuestro caso fue tercero de la ESO el momento adecuado para empezar. Lo que pasa es que yo creo que ahí no se debe ser categórico, es decir, porque lo digamos uno u otro, al final lo que yo creo que debe llevar a la conclusión debe ser ese análisis previo de las necesidades y los objetivos que se tengan. Cada centro es diferente, son diferentes los alumnos, padres, profesores, los recursos, los objetivos, qué itinerarios tienen o suelen seguir esos alumnos. Esas necesidades y los objetivos, esa reflexión previa es la que debe dar lugar a cómo y cuándo se utiliza esa herramienta, creo yo. Perfecto. Y preguntarte también, porque he estado mencionando varias veces el tema de que esto ayuda mucho en la reflexión del propio alumno. ¿En qué medida crees que MyWayPass ayuda a los alumnos a reflexionar sobre su vocación o su itinerario? Hombre, yo creo que por la forma en que están planteadas las actividades, ¿vale? Es evidente que al final hace falta un mínimo de motivación y de predisposición. Es una herramienta gamificada, pero bueno, ya estaría nuestra también en los centros el que los alumnos entiendan la importancia de lo que están haciendo y con qué objetivo, ¿vale? Una vez que tenemos eso garantizado, las propias actividades, al final, cómo se plantean, qué preguntas se hacen, cómo se formulan esas preguntas, se salen un poquito de ese cuestionario habitual, aunque pueden ser un buen complemento al mismo también, es decir, no hay por qué descartar ninguna herramienta, pero ayudan a hacer esa reflexión. Y además no es sencilla esa reflexión, y menos para un adolescente al que le faltan muchas cosas todavía por vivir y por ver. Entonces, ese formato de juego y de cómo están planteadas las actividades, pues ayudan mucho a reflexionar, por lo menos a nosotros nos lo parece. Perfecto, me alegro, me alegro. Y quería preguntarte también, en estas circunstancias que estamos, ¿no?, trabajando medio presencial, medio online, una herramienta como MyWayPass, ¿cómo crees que puede ser útil para los centros educativos y sobre todo para un departamento de orientación? Pues de muchas maneras. Vamos a ver, en primer lugar, es una herramienta abierta y gratuita, ¿vale? Y yo creo que en estos tiempos es fundamental.
con el objetivo de poder ofrecer una orientación de calidad a todos los alumnos, pues este tipo de proyectos, igual que Excellence, del que habéis hablado esta mañana, son proyectos como el que realizáis en la Fundación Bertelsmann que son muy importantes y yo creo que hay que señalarlo. El hecho de que sea algo diseñado por especialistas, que ya esté preparado para ser utilizado y además que es sencillo de utilizar, facilita la aplicación luego en el cole, ¿vale? Son días en los que hay que apagar muchos fuegos, hay muchas urgencias y siempre está el riesgo de que algo no urgente, aunque sí muy importante, como la orientación profesional, que ahora es más importante que nunca, pues sean descuidadas. Entonces, el contar con algo que ya está preparado y que se puede utilizar es muy interesante que podamos contar con ello. Y luego que sea online, evidentemente. Ahora mismo, pues el hecho de que no exija una presencialidad es básico en este momento. Perfecto. Pues mencionar también que precisamente durante este confinamiento nos hemos encontrado con que MyWayPass ha doblado el número de usuarios, así que entendemos que sí que está teniendo esa utilidad que nos está contando Manuel, lo cual a nosotros nos alegra mucho porque bueno, está pensado precisamente para eso, para que ayude a los centros educativos y si es en una circunstancia complicada, pues mucho mejor. Ahora no sé si tenemos algunas dudas del público. Vamos a dar un segundo para ir recopilándolas y mientras que hacemos esto, Manuel, te quería preguntar otra cosa. En MyWayPass, ¿la parte del inglés os ha sido útil en vuestro centro educativo? ¿Lo habéis usado en algún momento? Nosotros la hemos utilizado en español, Vale. aunque entiendo que el poder ampliar el espectro de idiomas es algo evidentemente interesante. También hay alumnos internacionales, hay colegios internacionales y sobre todo en vistas a una utilización en el extranjero, si eso es algo que se plantea y es una plataforma en la que permite eso, pues yo creo que es evidentemente cuantos más lo puedan utilizar y en su idioma nativo, mejor. Al final la reflexión es algo muy personal, ligado a emociones y si lo puedes hacer en tu idioma, mejor. Perfecto, pues muchas gracias, Manuel. Pues vamos a ver si tenemos alguna duda por aquí. Mi compañera Sara. ¿Qué tal, Sara? Hola, de nuevo. Bueno, pues muchas gracias, Manuel, y bueno, a los dos por esta charla. La verdad que sí hay preguntas. Como algunas las habéis ido respondiendo y otras las he ido respondiendo yo, os traslado algunas que me han parecido súper importantes. Lo primero, Javier, ¿la herramienta es gratuita? Por supuesto, Por es supuesto. gratuita. Que lo tenemos tan integrado que no lo hemos dicho. Efectivamente, es una herramienta gratuita. Además, veréis que a la hora de iniciar la sesión y de crearos un usuario, podéis crearos un perfil de estudiante, uno de tutor e incluso uno de familia. Esto lo hemos hecho pensando, pues primero, esa parte de enlace entre tutor y alumno. Entonces, tenemos que crear perfiles diferenciados y después también pensando que las familias sean un agente activo en el proceso de orientación y aunque no van a poder realizar las actividades, porque tampoco tendría sentido que las realizaran, sí van a poder observar y ver en qué consiste la plataforma para que sean conscientes del proceso que están siguiendo sus hijos e hijas. ¿Vale? Perfecto. Duda resuelta. Siguiente pregunta, no es tan fácil. ¿Cómo podéis dar entre los dos algún ejemplo de cómo sacamos estas actividades online al offline? Y la enlazo con la siguiente pregunta es, ¿estas actividades o MyWayPass solo sirve para acciones de tutoría o dinámicas de orientación o también las podemos utilizar en asignaturas? Perfecto. Pues, a ver, voy a empezar yo, si quieres, porque bueno, esta pregunta también me gusta mucho. MyWayPass está muy pensado para las tutorías y para que el tutor trabaje la orientación profesional. Lo que sí que es verdad es que, como os he comentado, hay actividades que son complementarias, o sea, que pueden servir para complementar actividades de orientación que no son puramente de orientación, sino que pueden ser también de biología o de química o de matemáticas, ¿no? Es decir, si vamos a hacer una visita a un laboratorio, pues es muy probable que estas actividades que veréis en MyWayPass os ayuden a guiar esa actividad de matemáticas, física, etcétera, etcétera. Con lo cual la respuesta, Sara, sería que es muy útil para todos los profesores y no solo a la hora de tutoría, sino incluso dentro de las asignaturas. Y voy a, muy brevemente, y ahora te dejo, enlazar con la primera parte. Muchos colegios lo que hacen con estos tipos de años luz es organizar una serie de como competiciones entre los alumnos
y después pues, proponen pues, tener más tiempo en la hora del recreo para trabajar actividades de orientación, o a la hora de escoger una visita a un sitio o a otro, pues dependiendo de la puntuación tienes más preferencia para escoger o no. Es decir, como hay tanta flexibilidad, hay muchos ejemplos de diferentes actividades que han hecho los centros educativos. No sé si, Manuel, a ti se te ocurre algo en este sentido de lo que ha preguntado Sara. O... Bueno, yo creo que tu respuesta ha sido muy completa. Simplemente lo que añadiría yo es, al final, si se utiliza con coherencia, al final tiene todo el sentido del mundo. Si se puede aprovechar en una asignatura, ahí lo que hace falta es tener al final una perspectiva de todo lo que se está haciendo, y si alguien tiene esa perspectiva, e incluso sabiéndolo y qué y cómo se trabaja en las asignaturas, puede ofrecer esta herramienta para que también se utilice en un momento puntual, mejor que mejor, porque así además no queda relegada a solo una actividad de tutoría, sino que se trabaja también en relación con pues el especialista en la materia que está en ese momento presente y lo puede incluso relacionar con su asignatura. Y yo creo que todo lo que sea meter la orientación en cuantos más sitios posibles, mejor. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que hasta aquí... ¿Hay más preguntas? Tenemos Perfecto, alguna más, pues pero más. esta no te toca, Javier. Esta Vale, perfecto. es directamente para Manuel. Soy un profesor, un orientador. ¿Cómo aprendo a utilizar esta plataforma? ¿O por dónde empiezo? ¿Cómo la hago mía para utilizarla en el aula? Nosotros lo primero que hicimos fue entrar como usuario, es decir, al final hay vídeos, hay textos explicativos, etcétera. Nosotros lo que hicimos fue utilizarla, entramos como usuarios y empezamos a ver cómo funcionaba, hicimos las actividades, qué se puede descargar, qué no. Para nosotros la parte importante ya no solo desde ese punto de vista práctico, cómo se utiliza, qué se hace, sino fue el análisis de qué se trabaja, ¿vale? Entonces esa es la parte clave para mí. Si yo sé que se trabaja el autoconocimiento, que se trabaja el conocimiento del mercado laboral, como en Inspírate, por ejemplo, si yo sé que ayuda a la toma de decisiones, ahí es donde puedo decidir con coherencia de qué manera y cómo utilizarla. O sea, ese análisis hay que tener en mente detrás qué se trabaja y la madurez de los alumnos, en qué momento toman decisiones en ese colegio, qué optatividad hay. Todo ese análisis es la parte previa. Pero como usuarios, nosotros nos metimos a hacer las actividades. Muy bien, pues esto me lleva a mí a hacerte la última pregunta, Javier. ¿Cuál es la base académica que hay detrás de MyWayPass? Aparte de toda esta aplicación práctica, ¿de dónde viene o de dónde se fundamenta? Pues, está fundamentado en el modelo DOTS de Watts, y nosotros lo que hicimos fue complementarlo con un plan de orientación que había ya en un centro académico y que es principalmente la razón de que incluyéramos el planeta de Comparte. Es el Centro Cardenal Spínola, y vimos que ellos tenían ya este proceso bastante diseñado, y lo que hicimos fue pues, combinar esta parte teórica con esta parte práctica, que bueno, pues es imprescindible, ¿no? Teníamos ya la base teórica y teníamos que ver cómo eso funcionaba en realidad en un centro. Y así fue como nació MyWayPass. Y como también has comentado antes, Sara, era muy importante durante estos años que MyWayPass ha estado activo y presente en los centros académicos, entender cómo podíamos mejorar, y de ahí ha nacido este planeta de Inspírate, que estamos muy contentos de presentar, y que estoy seguro de que vosotros también estáis muy contentos de que se incluya en MyWayPass, porque yo creo que le da ese cierre al viaje espacial del alumnado y del equipo docente, por supuesto. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que ya nos queda poquito más que contar, así que nada, agradeceros a los dos el estar aquí, agradeceros a todos los que estáis allí. Creo que tampoco lo hemos dicho expresamente, pero la plataforma es mywaypass.com, y a partir de ahí, pues lo que decía Manuel, entrar, explorar y hacer vuestro uso. Cualquier duda, pues tenemos una página web, tenemos redes sociales, así que un placer y hasta la próxima. Hasta luego. Un placer. Muchas gracias a todos.